Tenemos una visita muy especial el día de hoy, Gallego. Sí, por supuesto. Está aquí con nosotros Raquel Kelly Olmos. Ella era la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en Argentina durante el 2022 y 2023, vicepresidente del PJ de Ciudad y consejera nacional del PJ, y le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer. ¿Qué estuvo recorriendo acá la universidad? ¿Qué le pareció? Quedé impresionada, ¿no? ¿Sí? Es una obra de una enorme magnitud y de una enorme calidad. La verdad que recorrí la parte deportiva, la parte cultural, esta también de carácter mediático, digamos, y educativa, y la verdad que es algo impresionante. ¿Es la primera vez que viene? A esta universidad sí, y realmente uno se indigna de pensar la tarea destructiva que está impulsando el gobierno nacional desfinanciando universidades como esta. Y ese denigrar constante contra todo lo que no les interesa o contra todo lo que no les hace bien a este gobierno, ¿no? Digo, la universidad, el periodismo, el que fuera. Ellos responden a intereses muy minoritarios. Y esos intereses minoritarios ven a la Argentina como un lugar de exacción, no como un lugar de acumulación. Entonces, el pensamiento, el desarrollo científico, tecnológico que se genera en las universidades, lo ven como una amenaza, lo ven como la reproducción de un pensamiento que es contrario al que ellos quieren impulsar. Ellos quieren que la Argentina vuelva a ser un país primarizado de mano de obra barata. ¿Y por qué piensa que aún así, aún representando a sectores minoritarios, tiene tanto apoyo? Creo que han sabido manipular la indignación de la gente por un deterioro que muchas veces lo generan esos mismos intereses, pero que después lo saben manipular, ¿no? Indudablemente también no voy a eludir la responsabilidad nuestra. No es un tema de culpa, pero también sí de responsabilidad. ¿Cómo ve a la distancia el gobierno de Alberto Yo creo que Fernández? nosotros no apreciamos adecuadamente la importancia que la estabilidad tenía para el conjunto de la población y sobre todo para los más humildes. Y la verdad que tuvimos que soportar o enfrentar muchas crisis sucesivas graves, empezando por la crisis de deuda que heredamos del gobierno de Macri, con el mismo equipo económico que está hoy, encabezado por Caputo, y que nos dejó una deuda de 100.000 millones de dólares, la mitad de los cuales con el Fondo Monetario Internacional, sin que esa deuda se expresara en un cordón cuneta, para hablarlo en términos concretos, digamos. Es decir, fue lisa y llanamente, como ahora, especulación. Timba. Y aún Después de eso, vino la sí. pandemia, después vino la guerra a nivel internacional que empujó un proceso inflacionario, y lo que fue jaque mate fue la sequía, que fue la más importante del siglo en la Argentina, y realmente terminó de quebrarnos. Estamos en presencia de un gobierno que dice que no hay que emitir emisión cero y todo lo demás, y a ustedes les tocó emitir, y de forma fuerte, porque tuvo que dar el IFE, ni más ni menos, por ejemplo, en medio de la pandemia. Y si no, la gente se iba a morir. Exactamente, digo. No solo el IFE, le pagamos el salario a las empresas también, privadas, claro, para que no echaran gente ni cerraran, porque cuando cierran y echan gente, después no se vuelve a abrir. Sí. A mí me echaron el día después que dejaron de pagar el IFE, así que imagínense si lo viví en carne propia. Pero bueno, lo que sí es, digo, que ¿hubieron cosas que ustedes no hubieran hecho si no fuera por esas circunstancias? Y hubieron cosas que hubiéramos hecho, por esas circunstancias no pudimos, porque nosotros teníamos indudablemente un plan de impulsar una nueva matriz exportadora. De hecho, algunas cosas concretamos. Este gobierno se beneficia de que nosotros hiciéramos el gasoducto Néstor Kirchner. Lo hizo el gobierno de Alberto, el gobierno peronista. Ellos hoy no están ni siquiera manteniendo las rutas. Eso afecta muchísimo la competitividad de la Argentina, además de poner en riesgo la vida de la gente.
Yo pensaba, ¿no? Que en algún momento se dijo también, ¿te acordás? Que cada uno asfalte su propia calle, Sí. esas locuras que se deciden y todo De lo hecho, demás. pasó en Córdoba, si mal no recuerdo, en algún lugar de Córdoba. Esa locura, pero después es el mismo que insulta cuando dice, no sabes, fui por tal ruta y me encontré un bache y rompí todo el auto. Que 0 kilómetros, no sé lo que me Sí. cuesta y todo lo demás. Digo, ¿cómo? Hoy pensaba en lo de los colectivos. ¿Cómo maneja un ministro de Trabajo? Porque es entendible, el chofer de colectivo quiere ganar un sueldo digno. Pero después el que está abajo dice, yo no puedo ir a laburar y gano la mitad de lo que gana un chofer. ¿Y cómo es para manejar todas esas variables en medio Bueno, de una... nosotros tuvimos que manejarlas porque en nuestro caso tuvimos dos problemas. Por un lado, a veces el conflicto gremial, Sí. que para nosotros, para los peronistas, se debe resolver en una negociación tripartita. Este gobierno, por ejemplo, cuando hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios, no lo homologa. ¿Por qué no lo homologa? Para no hacerlo imperio para el conjunto del sector y obligar que cada trabajador termine negociando con su patronal, lo cual debilita totalmente la posición del trabajador. Pero a nosotros nos tocó que la empresa que hoy dice que iba a trabajar, Dota, era la que impulsaba la mayor parte de los paros en nuestro gobierno. Ahora, si uno identifica que dentro de su directorio está el padre de Milei, también puede entender algunas cosas. Me cierra por todos ¿Qué lados. te pasa cuando ves eso? Y cuando veo eso, creo que hay que difundirlo, hay que explicarle a la gente la situación. Y bueno, ahí aparecen ustedes como muy importantes. Tomó mucha fuerza después del gobierno de Alberto Fernández esta idea de achicar el Estado, ¿no? ¿Vos cómo lo ves la situación ahora con el Estado pequeño, ¿no? Y si crees un poco que era una medida que se podía haber esperado que se efectivice quizás en el gobierno de Alberto, o era lo que ustedes no piensan, por ejemplo. No, nosotros pensamos claramente que el Estado tiene que ser eficaz. Bien. Y trabajamos por la eficacia. Para ellos achicar, yo podría decir que es una actitud muy ineficaz. Porque ¿dónde están achicando? 1/3 del ajuste es el ingreso de los jubilados. Es decir, que están achicando sobre la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Sí. Otra cuota parte muy importante es la transferencia a las provincias. La Argentina tiene una extensión, es el 8º país en términos de dimensión geográfica. Si no se construye infraestructura y si no se afirman los bienes públicos en las provincias, la Argentina se debilita. Otra es, volvemos a la infraestructura. Ellos han anulado lisa y llanamente la obra pública. Sin recursos de obra pública, esta universidad no se hubiera podido construir. Vuelvo a decir, las rutas en un país de la dimensión de la Argentina tienen que funcionar, tienen que estar en condiciones. Hoy ni se mantienen. Sobre todo si pensamos que en los 90 se destruyeron las vías, con lo cual casi todo el comercio argentino pasa por las rutas o por la hidrovía, que eso también es otro hidrovía, tema. Algunas vías hemos reconstruido nosotros, como las del Belgrano Norte. Pero lo que te quiero decir es que cuando uno habla del Estado, no es una unidad. El Estado son muchas cosas y hay que explicarlas. Y son muchos servicios públicos y mucha capacidad estratégica de diseño que es esencial, porque si se consolida el proyecto que lleva adelante Milei, que es hacer una Argentina primarizada y de mano de obra barata, podrá ser estable, pero va a ser la estabilidad de los cementerios. Yo creo que hay que construir estabilidad, pero una estabilidad con trabajo digno y con posibilidades de movilidad social ascendente. No creo en la estabilidad de Milei. Y pequeñas cosas. Ayer hablábamos con alguien de ATE, que delegado de la Casa de la Moneda. Y nos contaba, no sé si te diste cuenta, que hay un montón de autos sin patente. Y nos preguntábamos por qué hay tantos autos sin patente. Bueno, vaciaron
dicen que lo que denuncian ellos es que están tratando de vaciar la Casa de la Moneda para decir que no sirve y que ahora una empresa privada se va a hacer cargo de todo esto. De hecho, ya tienen las patentes que ellos hicieron en la empresa privada. Con lo cual es un plan sistemático de destrucción del Estado. Absolutamente. Bien claro. ¿Y cómo se puede evitar eso? Porque ahora tienen una elección en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay ya que me quiero votar. meter en eso. Sí, yo lo que, mi pregunta, Hay que votar bien. Mi pregunta en realidad va apuntada a cómo hacemos para volver a construir credibilidad. Exacto. Mira, tiene que ser con buenos dirigentes y con una propuesta que vuelva a generar empatía en la población. Nosotros, por ejemplo, ya que nos lo comentabas, el próximo 18 de mayo hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace la derecha? Promueve muchas listas, hay 17 listas. Entonces el ciudadano común dice, uy, la política es un barullo. Y en ese barullo se aleja de las decisiones y permite que muy pocos se apropien de esas decisiones. Nosotros, quiero decir, el peronismo en mi caso, ha construido un frente encabezado por un no peronista. El frente se denomina Es Ahora Buenos Aires y lo encabeza un dirigente, Leandro Santoro, joven, inteligente, honesto, muy trabajador y que la verdad que está muy bien visto en el conjunto de la ciudad. Y con él hemos construido una lista de unidad que no solo abarca los sectores internos del peronismo y sus aliados, sino mucha representación social. La segunda de la lista, que es Claudia Negri, es una médica, jefa de obstetricia y ginecología del Hospital Ramos Mejía, vicedecana de medicina de la Universidad de Buenos Aires, con una enorme trayectoria. Después hay compañeros que encabezan, por ejemplo, la Juventud Universitaria Peronista en la UBA, otros que están en el sistema de medios, dirigentes sociales, tanto de los barrios más humildes como de instituciones de recuperación de adictos. La verdad que hemos construido una lista en unidad muy diversa y con mucha penetración en la ciudad, y por eso pensamos que le podemos ganar a las derechas hoy en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad el ciclo de los Macri en la ciudad está agotado. Sí, y digamos, esta división de la derecha también hace que, bueno, si uno une los pedacitos son un montón, pero también dentro del PJ, el peronismo, del movimiento nacional y popular, como querramos englobarlo, también hay un par de pedacitos sueltos. ¿Por qué no pudo entrar Moreno? ¿Por qué no se pudo con Naval Medina? Mirá, a veces hay dirigentes que prefieren ser cabeza de ratón y no cola de león, y eso ya es inevitable, no se puede modificar. Hoy el peronismo, con la lista que construyó, con el frente que construyó Es Ahora Buenos Aires, tiene oportunidad cierta de ganar. Uh-huh. Si alguna de esas listas le extrae un punto o dos, y en virtud de eso gana La Libertad Avanza, ¿para quién jugaron? Sí. Sí, bueno, La Libertad Avanza va a decir lo mismo de Marra seguramente. Bueno, ese es un problema de ellos. Vos me preguntaste por el nuestro. Digo, y los penatos van a decir lo mismo de Larreta y todo lo demás. Pero digo, también se arriesgan, me imagino, hoy, porque es una elección legislativa. De todas maneras, yo creo que desde Herman González que el PJ no gana en la Ciudad de Buenos Aires. Después discutimos si era peronista Herman González, pero bueno, esa es otra historia. Sí, era peronista, no cabe duda. Pero puede ser, creo que sí, que en esa oportunidad obtuvimos 32% de los votos, sí. Y creo que esta vez vamos a estar alrededor de esa cifra con una diferencia sustancial. Esta es una elección de medio término. Entonces, alcanzar ese valor nos posiciona claramente para poder pelear la jefatura de gobierno dentro de 2 años. A Leandro Santoro, ¿no? Lo posiciona para eso. Y esa es nuestra estrategia. No puedo dejar de preguntarte del PJ y particularmente de la interna acá en provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la ves?
nosotros hemos conversado con varios dirigentes que hablan y nos dicen, ¿no? Esto de que ni ellos entienden a veces la interna y que no es lo que le preocupa a la gente, ¿no? Como que pareciera que están totalmente a veces aislados de la problemática real del ciudadano, del trabajador, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Mira, yo creo que lo bueno, lo virtuoso es poder ordenar en base al diálogo. Y a veces no se da. Y cuando no se da, no cabe otra cuestión que debatir públicamente y resolver, que la gente contribuya a resolver las diferencias. Uh-huh. Formaste parte de un gobierno más muy particular, donde la vicepresidenta era en imagen, en conocimiento más fuerte que el presidente y todo lo demás. Hoy parece algo similar en la provincia, ¿no? Como que el gobernador, digamos, está un escalón abajo de quien es la referenta más importante de la provincia. ¿Se puede vivir así? ¿Se puede trabajar así? ¿Se puede amalgamar? Porque da la sensación que es muy difícil. Ahí hay un déficit del peronismo que es poder construir institucionalmente. Ahí yo creo que hay que aprender del movimiento obrero, que tiene esa capacidad de entender que su fortaleza está en mantener la orgánica. Y nosotros necesitamos desde la política, en el peronismo, fortalecer también la institucionalidad. Y incluir en esa institucionalidad al movimiento obrero, a los gobernadores, y tomar decisiones que incluyan en el diálogo con todos esos sectores. Creo que es muy importante que el peronismo logre eso mientras va construyendo liderazgos que le permitan dar respuesta adecuada a las nuevas demandas. Uh-huh. Y en esa nueva demanda me parece que también, y no sé, te pregunto si es así, como que hubo mucha gente que se sintió afuera, ¿no? Digo, el pibe del delivery, cuando te hablan del trabajo registrado, que no lo tiene, las aplicaciones de autos y lo mismo, digo, es como que el peronismo en eso le costó o le cuesta todavía ayornarse, ¿no? Ponerse un poco más cerca de, digo, Mirá, mientras todos te hacen campaña en redes, el peronismo seguía arriba del camioncito, a eso me refiero. No sé, yo creo que hubo una insatisfacción, vuelvo a decir, con los niveles inflacionarios. Y también considero que eso, digamos, fue también producto de una cantidad de crisis que tuvimos que enfrentar y evidentemente Sí. no la hemos resuelto en su momento todo lo bien que se debería. El peronismo lo tiene que resolver con un proyecto de desarrollo inclusivo. Esto que está haciendo Milei hoy, vuelvo a decir, es una estabilidad de cementerios, una estabilidad que va a empobrecernos a todos. Así que yo espero que el peronismo vuelva a mostrar la capacidad de construir un proyecto de desarrollo que de verdad le pueda ofrecer una vida digna a todos. Ahora, cuando hablamos de las nuevas formas de trabajo, quiero decir que muchas veces decimos los trabajadores de plataformas. No, el empleador no es la plataforma. El empleador es el dueño de la plataforma, los accionistas de la plataforma. Los que se quedan con la ganancia son los accionistas de la plataforma. Y los que trabajan ahí, bárbaro que tengan esa opción laboral, pero merecen tener también más derechos. Y no pueden convencerse de que son emprendedores individuales. Están favoreciendo un proceso que a ellos les puede generar beneficios, pero también les genera ganancias extraordinarias a otros. Claro. A otros. No queda en la plataforma, queda en el empleador que es el dueño de la plataforma. Y esto que mencionábamos de los trabajadores, ¿no? Cristina ha dicho en alguna conversación, en alguna charla, que eran un gobierno, ella formaba parte de un gobierno donde había un segmento de los trabajadores que estaban en relación de dependencia y tenían los sueldos por bajo de la pobreza, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos eso?
¿Cómo analizás esta cantidad de trabajadores en la informalidad y la situación que viven hoy en día, ¿no? Mirá, el tema de la informalidad es un problema muy fuerte en la Argentina. Hace ya años que no podemos perforar un 32% de informalidad, un tercio prácticamente de la fuerza de trabajo. Pero lo que hay que entender es que lo que fortalece los derechos o los debilita es el proyecto político. Acá cuando los liberales te dicen, no, hace más de 15 años que no podemos superar los 6,5 millones de trabajadores privados en relación de dependencia. Sí. Mienten. No es cierto que esa haya sido la cantidad de... Acá ha habido 6,5 millones, después han venido ellos y han destruido trabajo con derechos. Después nos toca a nosotros reconstruirlo, entonces no hay una meseta. Lo que hay son dos proyectos políticos que no hemos podido resolver todavía ese empate estratégico, donde cuando ellos vienen y destruyen es mucho más fácil que para nosotros después construir. Y nosotros necesitamos que esto sea comprendido así y que cada vecino, vecina, ciudadano, ciudadana, cuando va a emitir el voto, piense qué presente y qué futuro quiere. Y quién va a trabajar y a comprometerse por construir un futuro que sea un futuro con derechos y con dignidad. Y no se enganche en explicaciones lineales que son muy mentirosas. Hoy, por ejemplo, no tenemos gestión económica. Lo que tenemos es mesadineristas que viven de la especulación y que nos ponen todo el tiempo al borde de un precipicio desde el punto de vista de la crisis económica. Y esas crisis terminan pagándolas los sectores productivos y los más humildes. ¿Igual entendés a la gente que está enojada? ¿Cómo no? No es la gente la que es responsable de la situación. Nosotros los dirigentes somos responsables de poder explicar, de poder ofrecerle una alternativa creíble. La gente, digamos, muchas veces necesita poner límites. Sí. Y lo hace con los elementos que tiene a la mano. Sí. Y aparte cuando vienen y te dicen, te regalo libertad, vas a cobrar tu sueldo el dólar. Se olvidaron, suena que iban a cobrar, ¿te acordás? Muy lindo, claro. Si cobrabas 100.000 pesos ibas a cobrar $100.000, decían algunos, ¿te acordás? Bueno, digo, cuando te venden esos espejitos de colores también es muy fácil en medio de un enojo. Es que ellos son así de lineales y no tienen problema en mentir. El problema para mentir es nosotros. Nosotros no queremos mentir, no podemos ofrecer alternativas que aparezcan lineales e inmediatas, porque la reconstrucción de esta situación no va a ser sencilla. Ahora, yo quiero reconstruirla con los trabajadores, con negociaciones paritarias que sean homologadas y donde los ricos, que con mi ley dejan de pagar impuestos, como el impuesto al patrimonio, sí, que es un impuesto progresivo, equitativo, paguen más impuestos y no sean los jubilados la variable de ajuste o la infraestructura o los remedios oncológicos. Sí. Sumar el blanqueo además, ¿no? Digo, el blanqueo sí, que ahora lo quieren hacer permanente. Imagínate que en un blanqueo permanente, ¿quién va a pagar impuestos? Raquel, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Te agradecemos y te esperamos en la próxima visita. Cuando gusten. Con el triunfo bajo el brazo. Sí. Eso esperamos. Raquel Kelly Olmos estuvo aquí con nosotros, ex ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina entre 2022 y 2023, vicepresidenta del PJ Ciudad y consejera nacional del PJ.